Listo, ya estamos grabando, entonces ya podemos comenzar. Que por cierto, como no hay nadie en el Meet, si alguno de los que está aquí se puede meter, se empezó a hacer una sesión, se va a poner de grabación, por favor. Nada más bajen el volumen porque si no nos vamos a escuchar doble y con eco. ¿Va? Va, perfecto. Como les decía, por ahí me dijeron que ya me lo están dando buenos días. Entonces, les conviene ponerse a estudiar. ¿De qué va a ser su primer examen? Pues seguramente les voy a poner algunas demostraciones geométricas, junto con las que dieron en la clase anterior con el profesor Claudia, ¿sale? La clase pasada conmigo estuvimos revisando algunos cuantos métodos adicionales, no, ya se volvieron a salir. Gracias. De métodos de demostración, ¿sale? Si se acuerdan, estábamos viendo la inducción, la particularización, ¿qué más estábamos viendo? La contraposición, y les ayudé por ahí con algunos ejercicios de su no tarea, ¿no? ¿Cómo van con su no tarea? ¿Sí la pretenden entregar o ya no? ¿Sí? Va. Pues hoy me agarraron contento y les voy a ayudar con su no tarea y además les voy a dar unos ejercicios de repaso por si en algún momento Claudio llega y dice saquen una hoja, ya no le tengan miedo a demostraciones geométricas, ¿sale? Vamos a aplicar específicamente en dos ejercicios extra los métodos de demostración que hemos aprendido y sobre todo tienen que ver con construcciones geométricas, ¿vale? Nada más antes de empezar, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda de todo lo que han visto, ya sea con Claudio o conmigo hasta acá. ¿Todo bien, todos? Va, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, uno, es que vamos a empezar por el ejercicio, que la clase pasada tenía un detalle y que nadie me dijo nada. No lo encuentro. ¿Qué es el ejercicio de los conjuntos convexos? ¿Alguien ya lo demostró? ¿La intersección de convexos es convexa? ¿O todavía no le sale? Va, no se preocupen, ya checamos eso. No, déjenme abrir su tarea porque no tengo el ejercicio anotado. Y el ejercicio, espero que no se corte la grabación, porque parece que el internet está fallando. El ejercicio básicamente dice que la intersección de conjuntos convexos es convexa, pero lo que ocupamos justo es la definición de convexo. Entonces, a ver si ahora sí abre. Aquí está. La vez pasada les di una pista, pero esa pista está medio rara. Entonces, el ejercicio dice, demuestre, porque vamos a hacer hoy, como ya les dije, vamos a repasar ejercicios, métodos de demostración a través de los ejercicios que tenemos tarea, lo cual les conviene doble. Demuestre que si S y T son conjuntos convexos, entonces esa intersección T es convexa. Y como definición, habíamos dicho que un conjunto C es convexo si para todo x, y en C y T en el intervalo 0,1, Tx más 1 menos T por Y pertenece a C. Este es el ejercicio que habíamos tratado de ver la clase pasada. Y lo que yo les había dicho, les había hecho un dibujo, y ahí mala mía, que no me di cuenta, les había dicho, si este es S y este es T, tenemos varios casos, ¿no? Ahí estaba el error, porque les dije, podemos tener dos elementos aquí, X y Y, dos elementos acá, o uno aquí y uno acá, ¿cierto? El problema es que esto no es la intersección. Esa es la unión, ¿no? Y nadie me dijo nada. Y, spoiler, la unión de convexos no es convexa. Eso se puede probar. Ahora, ¿cómo me di cuenta? Bueno, porque me quedé pensando en el dibujo que les hice y
Esto como que, esta definición como que no les dice nada, ¿no? De lo que es un conjunto convexo, simplemente parece una propiedad rara. Bueno, si a ustedes les interesa llevar esta materia optativa de conjuntos convexos o meten algo de topología, les van a enseñar que dos conjuntos, bueno, más bien que un conjunto es convexo si para cualesquiera dos puntos que yo escoja en él, el segmento de recta que los une también queda contenido en el conjunto. Eso es un conjunto convexo, ¿sale? Esto se traduce a esto. Y dirán, como que no me hace sentido. Este no es convexo, ¿cierto? Pero este de aquí arriba sí. Parece una propiedad muy inocente, pero tienen comportamientos muy exóticos los conjuntos convexos. Tan exóticos que la facultad les dedica una optativa completa si ustedes lo quieren llevar, ¿sale? Entonces, la unión de conjuntos convexos no necesariamente es convexa, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál fue el error entonces? Que yo me agarré elementos aquí, o acá, o aquí, pero esa es la unión. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a corregirlo y solamente nos vamos a agarrar elementos, ahora sí, en la intersección. Y si los agarro en la intersección es muy fácil probar ese teorema. Yo sé que los gustó cuando leyeron conjunto convexo, pero realmente que estén allá dentro de los dos se ayuda mucho. ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué? Y acuérdense que este es el método de la particularización. Es decir, nos piden probar que un conjunto es convexo, particularmente agarramos dos elementos arbitrarios aquí. ¿Les suena de algo la demostración? Está muy fácil. Cuando la vean, van a decir, sí, es cierto, ¿por qué no lo vi antes? ¿Qué significa estar en una intersección? Acuérdense, siempre que utilizo un teorema, empiezo por la pregunta de abstracción. Que está en el cruce de ambos. Estar en la intersección significa estar tanto en S como en T. Entonces empezamos. Demostración. Sea, y ahora como nos están pidiendo dos elementos por la definición de convexo, aquí no se agarren uno, tómense dos. Sean X e Y en esa intersección T. ¿Qué significa que estén en intersección? Que X y Y pertenecen a S y X y Y pertenecen a Y. Exactamente. X y Y pertenecen a S y al mismo tiempo X y Y pertenecen a T. Pero ¿cómo eran S y cómo eran T? Por hipótesis. Conjuntos convexos. Convexos, entonces, ¿qué significa? Que los de X y Y son convexos. No, porque estos son elementos. Convexos. Ajá, estos son elementos, no necesariamente conjuntos, ¿vale? Pero si S y T eran convexos, esto significa que existe, o más bien, que particularmente T' por X más 1 menos T' por Y también pertenece a S. ¿Cierto? Para todo T. ¿Pero quién es T? T es un real entre 0 y 1. ¿Sale? Aquí está por definición. ¿Ok? Este no vive en los conjuntos, ¿ok? ¿Sí llegaste cuando dijimos lo que era un conjunto convexo? Dijimos que son conjuntos tan interesantes que hasta se les dedica una optativa en la facultad. Un conjunto convexo es aquel en el que si yo me tomo dos puntos, los que sean, el segmento que los une también se queda contenido. Entonces ese sí es convexo, ¿no? Una bola. Pero esta no. Si yo me tomo estos, aquí se sale del conjunto. ¿Y tiene que ser línea recta? Sí, segmento. ¿Sale? Y esa definición sale de aquí. Bueno, de aquí. Nada más que aquí claramente no se ve. Pero ya que le dedican un rato a estudiar los conjuntos convexos, se entiende que sucede eso, ¿vale? ¿Sí? Bueno. Sí, va, perfecto. Básicamente eso es porque esto es la parametrización de los segmentos
en el plano, pero no se preocupe por eso, es una optativa que pueden meter después. Como ese era convexo, sucede esto para todo t entre 0 y 1. Bueno, aquí está prima, ¿no? ¿Por qué le llamo t prima? Bueno, porque esta es la definición y esta es particularmente una t que voy a agarrar para la demostración. Pero ¿a poco no es cierto que sucede lo mismo aquí abajo? Si sucede para toda t entre 0 y 1, particularmente sucede también para la t prima de arriba, ¿cierto? Entonces, t prima por x más 1 menos t prima por y está en c. Oigan, pero si está aquí y está acá, ¿qué sucede? Y si está en la intersección, ¿cómo es la intersección? ¿Ya acabó? ¿Tan fácil o está difícil? ¿Sencillo? Acuérdense, ¿cuál es el truco del método de la particularización? Todavía no acabo. Y le voy a poner comillas de que es lo mismo de para todo, t' entre 0 y 1. Y entonces aquí le ponemos, por lo tanto, x, no es cierto. T' x más 1 menos t' por y está en esa intersección t. Ahora sí le puedo tomar foto. Por lo tanto, esa intersección t es convexa. Y a veces así les va a pasar, como el profesor Claudio, así se ve, o como a mí en clase. Van a dar una prueba, se van a convencer en la facultad y de repente en el camino a casa van a decir, espera un segundo. ¿Sale? Siempre tienen que tratar de encontrar cuál es el punto fino de la demostración. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Me perdonan por equivocarme? ¿Sí? ¿Todo bien? Y no sé si se dieron cuenta de lo que hice cuando les dije que la unión, bueno, no es que no se los dibujé, pero ¿cómo podría convencerme de que la unión no es convexa necesariamente? De que la unión de los puntos, Ajá. hace que x se coma en el borde de la misma y que también no va a haber forma de que se produzca. Exacto. ¿Me recuerdas tu nombre? Camila. Camila. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo Camila? Cuando Camila intentó demostrar que algo no pasaba con respecto a conjuntos convexos, particularmente encontró un contraejemplo. Es decir, cuando ustedes quieran probar que algo sea falso, se tienen que encontrar el ejemplo que no cumple la condición, que cumple las hipótesis, pero no cumple la condición. ¿Ya se dieron cuenta que sí se sale del segmento? ¿Preguntas hasta acá? Pues la unión no es convexa, pero la intersección siempre es convexa. ¿Sale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ya lo tengo un poco? ¿Ya lo puedo borrar? Buenos días. No estaba tan fea la tarea, ¿no? Suele suceder eso. Sí, ya lo puedo borrar. Suele suceder eso en la facultad. De que al principio parece muy fea la tarea, pero ya que le dedico un rato a pensarla, realmente no está tan fea. Y si se dan cuenta, cada vez los voy soltando más y más con las demostraciones. Aquí no les tuve que poner B1, B2, B3, A1, A2, A3. Directamente la fui conectando, ¿no? Aunque sí me fui haciendo todas las preguntas para estructurar la demostración. ¿Sale? ¿Todo bien hasta acá? Para los que van llegando, lo que estamos haciendo es resolver los ejercicios de la no tarea, porque por ahí me dijeron que ya lo tienen pensado hacer los examen. Entonces, mejor que vayan practicando sus métodos de demostración, ¿sale? Ahora, para que esto se ponga interesante y no les resuelva a todos los de la no tarea, vamos a poner otro ejemplo. Demuestra que ninguna cuerda de un círculo es mayor que su diámetro. Una demostración geométrica, a ver qué se les ocurre. Bueno, que un diámetro, ¿no? Porque no tiene solo uno, le puedo dibujar los que yo quiera mientras sean puntos diametralmente opuestos.
Ahora, si no se acuerdan lo que es una cuerda, tenemos una circunferencia y tomamos cualesquiera dos puntos en ella y los unimos, eso es una cuerda. Lo que quieren probar es que no existe, ahí ya les di un spoiler, no existe ninguna cuerda tal que su longitud sea mayor que un diámetro. ¿Qué se les ocurre hacer? Aquí es donde ya les empieza a dar miedo, porque aquí no hay un sí y un entonces. Entonces ya no tienen cómo identificar hipótesis, conclusión, y se empieza a poner fea la cosa, ¿no? ¿Qué métodos se les ocurren para probar esto? ¿Cuántos hemos visto? Hemos visto progresivo-regresivo, que básicamente es el método que aquí le llaman demostración directa. ¿Qué otro? Contradicción. ¿Qué otro? Contrapuesta. ¿Qué otro? Lo mismo. De corrección. Bueno, El de particularización que usamos en los convexos. Muy bien. ¿Qué otro? Inducción. Creo que ya, ¿no? Seguramente. Ah, bueno, y aprendimos a usar definiciones equivalentes también para hacer demostraciones, ¿no? Pero a ver, ¿cuál de todos esos me servirá aquí? ¿Me servirá inducción? No, porque no tiene la forma de entera mayor que alguno. ¿Directa? Pues no sé ustedes, pero no le veo cara de que eso salga directo. Particularización, pues agárrense una cuerda, pero ¿y luego? aquí puede ser contradicción de poner que, no, que hay una cuerda que es mayor que el diámetro. Ok. Y entonces vamos a demostrar que, o sea, al llegar a una contradicción. Que algo se rompe en matemáticas, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre usar una de estas y la otra? Porque con contradicción te estás ganando una hipótesis. Supones que hay una cuerda, ¿no? Ahora tienes una cuerda mayor que el diámetro. Y con la contrapuesta, ¿cuál era su ventaja frente a la contradicción? Porque aquí me dijiste algo bien interesante. Supones y llegas a algo, pero no me dijiste que ese sea algo. Es algo que no es cierto. Ah, pero que ese sea algo. ¿Tenemos una guía específica de lo que tengo que contradecir? No. Entonces la regla o es el diámetro o es... Ok, o puede. Esta de aquí, si te la tomas mayor, o es el diámetro, o no lo es, por el principio del tercer excluido y luego. Ya, ahí murió la demostración. Va. Me gusta que lo hayan pensado por alguna de estas dos opciones. Sin embargo, la contrapuesta, aquí no me gusta. ¿Por qué? ¿Quién es la conclusión? Es medio raro, ¿no? ¿Qué voy a negar? No tengo como muy diferenciado quiénes hay, quiénes no. ¿Están de acuerdo? Entonces me gusta que hayan escogido la contradicción. ¿Va? Voy a volver a repetir la diferencia entre contradicción. Sí, claro. Contradicción. Haces esto. Contradicción, supones A, que son tus hipótesis, y además supones no B, que es tu conclusión, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces empiezas para allá. ¿Pero a qué tienes que llegar? A una contradicción, ¿a cuál? ¿Quién sabe? Hay una infinidad de contradicciones, ¿no? Que puede hacerlo no A o B. O algo así, ¿no? Más bien en la contradicción lo que buscamos es que resulte algo que sabemos, que resulte falso algo que ya sabemos de antemano verdadero. Como por ejemplo, ser igual a 1, lo cual no es cierto, o no sé, que x cuadrada es menor que 0, en los reales, cosas así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que la suma de los ángulos internos es mayor a 180 para un triángulo. Ese tipo de contradicciones son las que buscamos, ¿vale? Mientras que en la contrapuesta
Lo que haces es empezar solamente con no B y directamente tienes un objetivo claro. ¿Es llegar a demostrar? No A. Esa es la diferencia, que aquí no sé a qué tengo que llegar, pero me gané una hipótesis. Acá tengo el mismo número, entre comillas, de hipótesis, pero sí tengo claro qué tengo que demostrar. O sea, la plataforma no nomás digas tu opción y le sale de cada tu hipótesis. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. ¿Dudas o preguntas? Puedo borrar específicamente ese cachito, pero si no, no me va a dar chance de escribirlo adelante. ¿Sí? Va, perfecto. Entonces, empezamos por contradicción. A veces, para mal empezando por la facultad, se vale que le pongan entre paréntesis el método que van a usar, ¿vale? Así no pierdo en la vista. Demostración por contradicción. Y empezamos. Supongamos que existe una cuerda mayor que un diámetro. Ahí me gusta cómo lo negaron, porque aunque no aparezca un cuantificador, al ponerle un diámetro es un para todo diámetro, ¿no? Por eso no le puse el diámetro. Si no sería un existe, ¿están de acuerdo? Y ahora, pónganle nombre. Pongamos que este punto se llama A, que este punto se llama C, ¿de acuerdo? Igual aquí les voy a ir enseñando más o menos cómo pueden estructurar bonita su demostración, porque hasta las ayudantías anteriores solo había hecho puros rayones de ideas, pero nunca les había escrito una demo tal cual, ¿no? Entonces, pongamos que existe una cuerda, digamos así. ¿Y ahora qué se les ocurre hacer con esa cuerda? ¿Qué aprenden? ¿Quién llevó aquí en geometría moderna? Vale. ¿Quién llevó pues geometría 1 todos, ¿no? No, no llevar geometría 1. Vale. El truco en geometría, normalmente cuando quieren demostrar qué cosas se rompen, intenten construir triángulos. ¿Se acuerdan del moderno que siempre metían triángulos? Hasta donde no. Tratan de sacar aquí un triángulo. Por ejemplo, ¿qué les parece si trazo este? Mañosamente, tomando como uno de los extremos del diámetro, uno de los extremos de la cuerda, ¿sale? ¿Sí? Bueno. Sí, y ya se vuelve el triángulo. Ah, Y muy bien. demostramos. ¿Qué demostramos? Nada. Todavía nada. ¿Cierto? Va. Entonces, nos tomamos un diámetro tal que uno de sus extremos coincida con uno de los extremos de la cuerda. Si unimos esos extremos restantes, formamos un triángulo ABC. Ahora, no sé si ya lo demostraron con Claudio, porque yo recuerdo haber visto un dibujo de los elementos en una de sus clases, en las que probaron que este triángulo es rectángulo. ¿No? ¿No? Va, entonces voy a escribir, voy a borrar esto. Y aquí vamos a usar un lema. Vamos a probar el teorema y su tarea va a ser probar el lema. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el lema? Si en un triángulo inscrito en una circunferencia tendría que ser circunscrita. Circunscrito significa que se la pongo, ¿sale? Circunscrito. Uno de sus lados es un diámetro. Entonces el triángulo es rectángulo.
¿De acuerdo? Este es un pequeño lemita que vamos a utilizar. ¿Vale? Ahora, estamos suponiendo ya que existe una cuerda. Digamos, tomamos un diámetro desde A. Digamos, a B. Y ahora, entonces se forma un triángulo ABC que por lema es rectángulo. Tengan mucho cuidado cuando hagan esto, tanto en exámenes, como en tareas, como en ejercicios en clase. A veces los maestros les van a decir, pueden utilizar X o Y resultado sin demostrar, porque ya lo vimos en clase. Pero si no lo han visto y lo usan, lo tienen que probar, ¿vale? Pues aquí tendrían que probarme todavía este de aquí. Les voy a dar una pista. Esta demostración está en uno de los libros de Euclides, ¿sale? De los elementos. Entonces se forma un triángulo rectángulo. ¿Y ahora? ¿Dónde está la contradicción? Pues ayer estábamos demostrando que, según yo, que el lado opuesto al ángulo recto era más flaco. Ajá, muy bien, muy bien. Vamos a usar para demostrar que eso es, por eso el diámetro es más grande que la cuerda. Muy bien. ¿Ya acabaron? Como se forma esto, entonces a ver, es una hipotenusa. Y por lo que vieron en clase, AB tiene que ser mayor a AC y a BC. Este de aquí abajo, por ahora no les va a servir, pero particularmente el de arriba sí. ¿Por qué? Porque a veces el vectorial de la cuerda. Exactamente. Entonces aquí le pondríamos, lo cual contradice que la cuerda era mayor que el diámetro, ¿no? Estamos contradiciendo la hipótesis de aquí arriba, ¿sí lo ven? Fácil o difícil. ¿Fácil? Ya les toca sobre este lema, ¿sale? Spoiler, no hay búsquenlo en el libro de los elementos. Ahí ya viene demostrado. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas? Este tipo de ejercicios son los que pueden esperar pues, en su examen, demostraciones geométricas. ¿Sale? Yo sé que serán difíciles, pero acuérdense, con práctica, cada vez van saliendo más sencillo. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Y entre más teoremas estudien, más temas pueden usar. ¿No? Dime.
¿Vamos a dar una guía para el examen o cierros el persona de Sus no tareas. ¿Vale? Voy a preguntarle específicamente al profesor Claudio sobre qué tiene pensado hacer en el examen y de ahí yo les puedo poner algunos ejercicios que considero que les pueden servir para estudiar, ¿les parece? ¿Sí? Todavía no hay fecha. Nada, me dijo que ya les iba a hacer examen pronto. Entonces, cuando Claudio menciona eso, es porque ya lo está maquinando, ¿sale? A veces me deja hacerlos a mí. Si ganaron puntos de carisma conmigo, ¿no? Se los puedo poner muy fácil o muy difícil. Bien. Vamos a hacer otro. Ahí está. Demuestre que ninguna, más bien que ningún ángulo del cuadrilátero RSTU es obtuso. Sí. Que si ningún ángulo del cuadrilátero RSTU es obtuso, ahora sí. Entonces, el cuadrilátero RSTU es un rectángulo. Va. ¿Qué se les ocurre? Bueno, podemos demostrar que el progresivo regresivo implica. Bien, ¿por qué? Porque es lo primero que le aventamos a cualquier teorema que se nos llega a poner enfrente. Progresivo, regresivo me dice, identifica, hipótesis, conclusiones. Aquí está la conclusión. Y mis hipótesis están por acá. Ahora, herramienta que pueden utilizar en primer y último semestre. Dibujitos, ¿vale? A partir del segundo ya no pueden dibujar. Pero en el primero sí. Dibujen un cuadrilátero, el que sea. Y lo que el teorema dice es, si ninguno es mayor de 90 grados, porque es lo que significa ser obtuso, ¿no? Entonces, un rectángulo. Fíjense que aquí, este sí es más de 90 grados, y por eso se rompe. Pero, ¿cómo se ve un rectángulo? Es todo bonito, ¿no? Todos de 90. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Progresivo, regresivo. ¿Qué significa que un cuadrilátero sea rectángulo? Que todo que tiene lados iguales. Que tiene dos pares de lados paralelos e iguales. ¿Otra definición? esos son los intereses. Aunque se podría ser un cuadrado también, ¿no? Podríamos decir ángulos de 90 grados y pares de lados iguales. ¿Qué más? Porque ahora si tomamos la hipótesis que ningún ángulo sea obtuso, significa que, díganlo, un ángulo no es obtuso, significa que un ángulo sí lo es. Es decir, que vale. Ah, bueno, pero ¿seguro que nada más se puede negar de esa forma? Porque un ángulo no puede no ser obtuso siendo mayor o menor. ¿Cierto? ¿El progresivo regresivo realmente te está llevando a algo? ¿Inducción? No, no tiene la forma. Particularización. Como que agarrar un cuadrilátero en específico no me va a ayudar en este caso, ¿no? Acuérdense que particularización normalmente es, necesito agarrar un elemento que cumple X propiedad. Y aquí
Como que no tiene esa característica. Pero igual contradicción. ¿Contradicción, de veras? No, Porque no. contrapuesta porque tenemos Ahora sí, conclusión. ahora sí me conviene contrapuesta, porque ahora sí supe diferenciar entre mi hipótesis y mi conclusión. Entonces, ¿Qué era la contrapuesta? conclusión, Ujú. ¿Qué diría? dejamos dice el cuadrilátero, entonces el cuadrilátero no es un rectángulo. Muy bien. Si el cuadrilátero no es rectángulo, ¿qué? Entonces tiene un ángulo que es un dos. RSTU no es rectángulo. Entonces, existe no, muy bien. Ahora, bien, ya hicieron la contrapuesta, vuelvan a identificar conclusión, hipótesis. Y ahora empezamos por la regresión, ¿no? Bueno, a ver. Sea RSTU un cuadrilátero que no es rectángulo. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si me tomo uno de estos? Alguno de sus ángulos, no sé cuál, pero alguno de sus ángulos, ¿cómo tiene que ser? Distinto de 90 grados, ¿no? Porque fue una caracterización que acá me dieron. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan me dijo que un rectángulo se puede caracterizar por ángulos de 90 grados y aparte pares de lados iguales. Entonces, si lo estamos suponiendo no rectángulo, y estamos hablando de ángulos, ya les había hecho el truquito. Seguramente los lados en este caso no me van a ayudar mucho. Mejor péguense al ángulo. Entonces existe algún ángulo θ distinto de 90. ¿Y ahora? ¿Qué más hacemos? Supongamos que es este el ángulo θ. ¿Se acuerdan lo que me recuerdas tu nombre? Axel. ¿Se acuerdan lo que le había dicho a Axel? Buenos días. Negar que un ángulo es obtuso, pues tiene dos formas. O es más grandote que el límite superior de ser obtuso, o es más pequeño que el límite inferior de ser obtuso, ¿no? ¿Cierto? Sí. Apliquen ese conocimiento, pero ya, para decir que un ángulo no es de 90. O es mayor. Ujú. ¿Qué pasa si es mayor de 90 grados? Y ya acabé. Ese es el caso aburrido, ¿están de acuerdo? Si es mayor de 90 grados, me estoy ayudando yo solito. No estoy usando lo que quiero demostrar, porque nada más supuse esto, no supuse que era mayor. Estoy partiendo por caso, ¿sí lo ven? ¿Sí? Te veo con cara Sí, de... o sea, hay dos casos, ¿no? Que son mayores. El mayor y el menor. El mayor, perdón, es el más sencillo. ¿Sí? Si θ es mayor que 90 grados, ya acabé. ¿Por qué? Porque es obtuso. ¿Qué pasa si es menor de 90 grados? Entonces, sí, acaba nuestro ángulo de mayor. ¿Por qué? Para completar las dos. Exacto, me gusta cómo lo pensaste. Si θ
es menor que 90 grados, nosotros por lema sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿cuánto es? Ujú. ¿Saben probar cuánto da la suma para un polígono regular de n lados? ¿Cómo? ¿Saben probar cómo es la fórmula de la suma de los ángulos de cualquier polígono regular de n lados? Por ejemplo, ¿me saben decir cuánto da la suma de los ángulos de un pentágono que sea regular? Ajá, ¿por qué? Este era 2 por n menos. No, menos 2. ¿Cómo se puede probar esa fórmula? Ah, Para todo n mayor o igual que 5, la fórmula es 2 n menos. la que nos dijo Juan. ¿Cómo se prueba esa? Inducción. ¿A poco no puede haber inducción en geometría? Normalmente la inducción la vamos a usar en teoría de números si es que la llegan a llevar. Pero se los di porque a veces también se nos llegan a colar cosas acá. Está padre, ¿sale? ¿Dudas con eso? Bien. Entonces, este pequeño lema lo voy a utilizar, en mi caso, negativo. Si el ángulo es de 90 grados, menor la suma de los otros tres debe dar, y aquí no sé si se alcanza a ver, sí. ¿Sí se alcanza a ver hasta aquí abajo? Sí. La suma de los otros tres debe dar 200, bueno, mayor a 270, ¿están de acuerdo? Para que se cumpla el lema. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos sacar de ello? Y pues nosotros tampoco puede estar. Exactamente. Si los tres fueran menores de 90, no, su suma no puede dar 270. Si los tres fueran menores de 90, la suma no da 270. O no da mayor a 270, que es lo que tenemos que probar, ¿no? Entonces, como se está negando esta de aquí, para todo ángulo del resto, todo ángulo es menor que 90, lo niego, existe, ¿cierto? Entonces existe un gamma tal que gamma es mayor que 90. Por lo tanto, gamma es obtuso. ¿Y acabé? ¿Fácil o difícil? ¿Sencillo? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ya vieron cómo después de estas 3 semanas que llevamos trabajando, todos los métodos de demostración que hemos visto, poco a poco van haciendo sentido? Poco a poco van refinando esa intuición matemática de decir, ah, mira, este me conviene por acá, este me conviene por allá. Evidentemente, si ahorita les pongo un teorema muy feo de cálculo 4, los va a asustar porque les hace falta todavía desarrollar teoría, ¿no? Pero apenas, al menos los teoremas que apenas se ven en geometría 1, en álgebra 1, álgebra 2, etcétera, ya no haciendo más sentido, ¿no?
¿Preguntas? ¿Todo bien hasta acá? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí les gusta que les enseñe este proceso lógico de pensar demostraciones o no? Sí. O ya mejor me voy a lo que sigue. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿En ninguna de sus clases les habían enseñado paso a pasito a demostrar? Va, perfecto. ¿Y todos los métodos que hemos visto aquí sí les han servido en sus otras clases o no? ¿Ya aprenden a identificar un poco más la estructura de las demos en cualquier tipo de problema? Va, perfecto. Bien. Ya corregimos el de los convexos. Ya les ayudé a probar dos teoremas de geometría, aprendiendo a leer un poquito la guía que me da el propio teorema para saber qué método usar. Ahora ustedes escojan de la no tarea, ¿cuál quieren que les ayude? Uno más. La vez pasada les enseñé a hacer el de inducción y se los dejé al 80%. Nada más tenían que hacer una cuentita y ya salía. También hicimos el de los convexos y también hicimos el de... No me acuerdo cuál otro. ¿Cuál era el último? El de... Ah, es cierto. Bueno, ¿qué les parece si para no perder la línea de lo que estamos viendo les ayudo con el geométrico? Que es el que dice, demuestra por contradicción que si L1 y L2 son dos líneas rectas en un plano, las cuales son perpendiculares a una tercera línea, entonces tienen que ser paralelas. ¿Les parece? O escogemos otro. ¿Ese? Sí. Va, perfecto. ¿Por qué tan emocionados? ¿Porque quieren dulce? ¿Quieren dulce? Porque les traigo dulce, ¿eh? ¿Sí? Pásenlos, por favor. Tomen uno y pásenlos. Ahora sí, ese es el verdadero espíritu de ciencia. Demuestre, de nada, que si L1 y L2 son dos líneas en un plano, tal que L1 es perpendicular a L3 y L2 es perpendicular a L3, entonces L1 es paralela a L2. ¿Ya todos tienen dulce? Va, perfecto. ¿Ahí atrás también? Va, perfecto. ¿Cómo le hacemos? Otra vez, aprendan a leer su problema. Como ya nos dijo Camila, primero, conclusión e hipótesis. Progresivo, regresivo. Uy. ¿Sí? ¿Qué significa esto? No, aguas porque aquí dice que son paralelas. Justo eso es lo que quieren demostrar. Bueno, va por ahí. Pero aquí dice que son paralelas, no se cortan. No, el lado no es el lado. Ah, ok. Voy a suponer que este es L3. Voy a suponer que este es L1. Luego, Pues igual el lado no es. y luego, la demostración por dibujo nunca se vale. Por el quinto postulado. Por el quinto postulado. Pero, ¿cómo no podría ser? Es que hay algo bien curioso. ¿En qué parte de los elementos de Euclides dice Euclides que una línea recta se ve así?
Una línea recta no se podría ver así y cumplir todos los postulados de Euclides. Sí, no. En ningún momento del libro se menciona lo que es la rectitud. ¿Cierto? ¿Nunca se habían puesto a pensar en eso? Entonces, ¿a poco no es cierto que se podría ver esto de aquí? Porque yo puedo dibujar una línea recta que se me caiga la gana mientras cumpla las condiciones de Euclides, ¿no? Pero acuérdense cuál es el truco que les dije. En geometría, normalmente, cuando tenemos líneas, nos queremos ayudar con alguna construcción, tratamos de formar. ¿Qué cosa? Triángulos. ¿Y a poco aquí no se forma un triángulo? Profe, Sí. y no menciona lo de las líneas rectas en las definiciones. No, nada más dice que una línea recta está determinada por dos puntos, pero no dice que una línea recta se ve como todos la conocen, así. Y No dice que dice una... que es cuando todos sus puntos están en una misma dirección o que yacen igual respecto o sea, que siempre es como una sucesión de puntos que siempre yacen igual. ¿No dice algo así? ¿Pero qué significará una misma dirección? No hay que ser vagos con las definiciones, porque si no dejamos bien claro lo que significa, pues podemos agarrar muchísimas variaciones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Específicamente no menciona nada sobre la rectitud. Sí dice que una línea recta está compuesta de infinitos puntos, que dos puntos determinan una única línea recta, pero yo les puedo decir que esto sigue cumpliendo las propiedades de lo que dijo Euclides, que es una recta. Dos puntos lo están determinando únicamente, ¿cierto? Y se sigue al infinito y tiene infinitos puntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aguas con hacer suposiciones que no vienen explícitamente de las definiciones, ¿va? Por eso les dan geometría moderna, para que enseñen a su mente a pensar fuera del marco común. ¿Sale? Ahora observen esto. Si llegara a sucederse esto, les estoy sugiriendo que hagan qué método de demostración. Contradicción. ¿Sale? Contradicción o contrapuesta, lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a hacer en este caso contradicción. ¿Por qué? Porque me quiero ganar una hipótesis adicional. ¿Qué se hace por contradicción? Me tomo mis hipótesis y además agrego la negación de la conclusión. Entonces, sea L1 perpendicular a L3, L2 perpendicular a L3 y L1 no paralela a L2. Entonces, L1 y L2 se cortan en algún punto. Que al punto le va a llamar C. ¿Vale? Ahora, como por hipótesis estamos suponiendo que L1 y L3 son perpendiculares, pues existe un punto de corte en el que puedo medir el ángulo. Llamémosle A. Análogamente, para L2 y L3, llamémoslo B. ¿Sale? Entonces, se cortan en algún punto C y se forma un triángulo. ABC. Ahora, como se cortan, aquí se genera algún ángulo asociado. Llamemos gamma. Aquí llamémosle alfa y aquí llamémosle beta. Por lema de la suma de ángulos internos en un triángulo
Bueno, ahorita les hago un comentario. No sé si siga conectado quien me hizo un comentario de la definición de Euclides, pero también importa la traducción que utilizan, ¿sabes? Ahorita hablamos de eso. Primero acabamos el teorema. Problema de la suma de ángulos internos en un triángulo. Alfa más beta más gamma tiene que ser igual a 180. Pero 180 tiene que ser igual a 90 más 90 más gamma. ¿Y aquí qué? Sí, una contradicción. ¿Contradicción? Sí. Porque entonces 180 no es igual a 180. ¿Sí? Este es el tipo de contradicciones que buscas. No sabías en este caso aquí vamos a llegar, pero no contradijimos ninguna de las hipótesis. Bueno, más bien ninguna de las situaciones que teníamos acá o acá. Siguen valiendo 90, ¿no? Llegamos a una contradicción aparte que involucre esas propiedades, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Lo que les iba a decir de las traducciones es que recuerden que los elementos de Euclides no se encontró de forma original. Encontraron la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Y de ahí empezaron a hacer traducciones, especialmente el griego, bueno, es cierto, al árabe, si no mal recuerdo. ¿Sale? Entonces, de ahí de esas traducciones se tienen los elementos. Y hoy en día también tenemos el problema de las traducciones. No todas las traducciones son certeras. Tratan de buscar traducciones medianamente buenas, ¿sale? Si les interesa conocer algún autor adecuado de los elementos, deben verificar cuál es el autor del libro que yo tengo cuando llevé Geometría Moderna. Y recuerdo que se tenían traducciones bastante certeras, ¿vale? ¿Preguntas, quejas, sugerencias, aclaraciones? ¿Ya le van teniendo menos miedo a las demostraciones? Sí. Perfecto. Si no tienen más dudas o preguntas, eso es todo por la clase del día de hoy. Les agradezco su asistencia. Nos vemos la próxima semana. Hagan su tarea. Ya tienen 4 de 6 problemas. Gracias, profe. A ustedes, que estén bien, cuídense. Cuídense, chicos. Ustedes, que estén bien. Nos vemos, chicos, ahí en el Meet, ¿dudas? Va, que va. Todo bien, gracias. Perfecto. Que tengan buen día entonces, chicos. Cuídense. Nos vemos.